porque siempre hago lo mismo. Hice chistes y hice de todo. Eh, no, ese chiste de que me equivoqué, casi me equivoco, digo escuela de mostras, porque estaba escuchando y nada, y dije que no pasaba nada porque no le llegaba los talones a Vanessa, y menos cuando usa los tacos altísimos. Pero está dicho así, el chiste no tiene ninguna gracia, pero bueno, está, nada, eso es lo que dije. Em, y nada, y después conté que la escuelita discapacitada fue una charla que hicimos en Instagram, que hablamos con Lea y María del Baraló, que es un bar en Montevideo que es accesible. No habilité los subtítulos, que a nadie le importan porque la verdad que no le vuelven accesible nada a nadie. Y cada vez que transmito en vivo digo que voy a arreglar este asunto y no lo hago. Pero bueno, no importa, los estoy activando en este momento. La vez pasada hablamos eso con Lea y María, que son de Aló, de un bar de Montevideo que es accesible y que vienen de todo un proceso de intentar volver lo más accesible posible su bar. Y nada, contaba que ha sido un proceso difícil con sus barreras eh, y que nada, que esto, que en este sistema capacitista en el que vivimos, no solo nos encontramos con barreras lesdiscas, sino que todos los espacios que quieren hacer accesibles sus espacios, también se encuentran con barreras del Estado y del sistema en general y del capitalismo. Entonces, nada, toda esa historia de ellas, de, de todo el camino que tuvieron que andar para llegar a la accesibilidad que tienen ahora en la casa en la que está el bar ahora. Está todo contado en Instagram. Les voy a dejar por acá eh, para que vayan. eh, Ahí les puse en el chat que en Instagram y en Twitter estoy como Ruedas Lunares y pueden ir a buscar la escuelita pasada que fue la octava a Instagram a ver esa charlita hermosa que tuvimos. Y bueno, eso fue como nada, algo en el medio que tuvimos. Habíamos empezado en la séptima charla, en la séptima clase, en media disca, a leer los rangos de Perón. Y nada, y ahí vamos a seguir con eso. La idea de meter la charla en el medio fue porque, bueno, desde el principio en realidad la escuelita disca la idea es que esto tenga como distintos espacios que se vayan intercalando. Y bueno, y las charlas y entrevistas es una de ellas. Y bueno, la idea es después hacer alguna charla más a otro espacio para que cuente también su experiencia. Em, con eso, haciendo su lugar accesible. Déjenme fijarme una cosita. Y ya sigo, no, esto no. Mm, Bueno, entonces nada, eso. El día de hoy vamos a seguir leyendo Los Rangos de Perón, que es este libro muy importante, muy interesante, que empezamos la vez pasada, que es un poco, bueno, sobre la historia de este grupo de militantes discas, militantes viciados, militantes rengos, em, de la época de la dictadura en Argentina y bueno, todo eso. Entonces nada, hoy lo vamos a seguir leyendo. Por la sensación que tuve la vez pasada mientras que lo iba leyendo, me di cuenta que me parece que es medio como para hacer una lectura tipo audiolibro. Espero que nada, mi voz se preste para ello.
Em, pero nada, porque en realidad lo que me pasa es que voy leyendo y de repente, si supiera un poquito más sobre historia argentina, tendría más comentarios para hacer, pero la verdad que no. Entonces tampoco es que quiera hacer comentarios al pedo. em, de no sé, que el tipo esté contando sobre su experiencia como lisiado en la dictadura y yo venga tipo, ay, sí, eso es lo que, igual a lo que me pasó a mí cuando X. Em, entonces, nada, eh, medio que la idea es irlo leyendo así em, y nada, y como que no voy a... En el libro anterior que estábamos leyendo, el fanzine de Itzy, lo leía de a capítulos, ¿no? Teníamos una clase, un capítulo. Y ahora, en realidad, como los capítulos son un poquito más cortitos a veces, eh, y esto de que no siempre me parece que debe comentar algo, eh, lo voy a ir leyendo de corrido. Si se me ocurre algo para comentar, comento, y en realidad, bueno, lo más probable es que vayamos como dividiéndolo por tiempo, digamos. O sea, cuando llegue a la hora, veo por cuánto me falta del capítulo que esté leyendo y lo termino. Em, y tal, vamos avanzando así. Entonces, esto, como yo no sé mucho de historia argentina y además no soy argentina, todos les compas que sí sepan, o sea, de allá, que tengan comentarios para hacer en el chat, más que nunca va a ser valiosísimo su aporte. Y nada, les agradezco cualquier comentario que les parezca apto a hacer. Nos va a traer mucho a todos. Y así poder dar como más una charla un poquito más interactiva. Pero bueno, vamos a ir buscándole como la vuelta de que no sea solo un audiolibro. Yo acá leyéndoles un librito. Veremos. No les describí la imagen que puse al principio, pero nada, para que sepan, fue la misma imagen que puse la vez pasada, que es la carátula del libro. Así que nada, probablemente todas las veces que esté leyendo el libro voy a poner la misma imagen. Así que nada, empiezo a leer, que quedamos la otra vez por empezar el cuarto capítulo. Bueno, capítulo 4. Dice, llevaba 3 meses de estar ciego. Moría de ganas por salir solo a la calle. Entonces decidí aprender a caminar con el bastón. Momento clave en la vida de todo Edisca, agarrar su apoyo técnico de confianza y salir. La cita con el instructor fue en un viejo edificio de la época de Rosas. Allí las personas ciegas fabricaban y arreglaban colchones, frazadas, se imprimían los libros en braille. En la segunda cita, el tipo con tono militar me ordenó que debía bajar las escaleras del subterráneo por mi cuenta. Tomamos la calle Rivadavia hasta la estación Loria del subte A. Ya usaba los clásicos anteojos ahumados de ciegos. Frente al principio de la escalera, el aprendiz de Milico dijo: «Los machos no tienen miedo, así que ahora baja». No supe hacer otra cosa que desobedecerlo. Insistió con voz militar y quedé paralizado. Volvimos al lugar de partida y decidió que diéramos una vuelta a la manzana. Seguía con miedo y me desorienté, y terminé estrellándome contra un árbol y rompiéndome los anteojos. Él estaba muy cerca de mí y lo único que oí, así se aprende. Buenísimo. Hermoso.
La respuesta fue no volver más. A fuerza de ensayo y error, salí sin ninguna compañía por Buenos Aires. En la adolescencia, uno es gobernado por la desfachatez. Corría el año 1973. Los profesores de la escuela que había dejado arreglaron el espantoso boletín. Atrás quedaba la Odisea. Era una rareza, pero de verdad sentía un entusiasmo increíble. Sin amigos, volver a empezar, pensé en el club del barrio, Vélez Norte, Carrasco y la vía del tren Sarmiento. Una pileta de 25 metros de largo con un trampolín de 3 para Floresta no estaba nada mal. Lo primero que provoqué fue curiosidad. Para hacerme de nuevos camaradas, tuve que demostrar algunas destrezas, como la tarde en que, detrás del club, ellos propusieron un juego. Debía ponerme a unos 10 metros de distancia mientras armaban una torre con unas viejas latas de conservas, con una piedra intentar derribarlas, un bowling criollo. Antes ellos aplaudían cerca de las latas y luego se corrían para que tirara. No los defraudé y así gané su confianza. El próximo desafío sería poder meterme en el agua. El bañero consiguió una cámara de un camión que hacía las veces de salvavidas, con el que me tiraba del trampolín con el bastón. Fui una cámara de un camión. ¿Qué es una cámara de un camión? La cabina, capaz. Con el que hacía las veces de salvavidas. Era la cámara del camión. La cámara, mi amor, de una rueda del camión. Ah, qué boluda. Bueno, menos goma que yo. Después Motomami, seguro. Fui transformándome en un personaje. Provisto de unas cartas españolas marcadas en braille, jugaba con los más grandes al truco. Eso aumentaba la jerarquía. Fueron las mejores maneras de integrarme. ¿Cómo, cómo no, cómo no iba a suceder eso ahí si al bañero que le decían Espina sufría de epilepsia, cosa disparatada, un bañero epiléptico? Sin embargo, el barrio podía contener, tolerar lo diferente. Completaba el grotesco el fervor del presidente del club apoyando a Ezequiel Martínez, el presidente joven, entre comillas, candidato de Lanús. No tengo idea de esta referencia, por esto es que les necesito compas argentines. En fin. Una mañana de febrero, Carlitos Lescano, con pinche de andanzas del club, apareció con un compañero de escuela. Cuando dice Carlitos Lescano, no voy a decir está. Con pinche, ya suficiente pregunto de lo que yo no conozco. Una mañana de febrero, Carlitos Lescano, con pinche de andanzas del club, apareció con un compañero de escuela, alguien que sería muy importante en mi vida, Aníbal Perón, sobrino nieto del general, unidos por las orfandades y los sueños en común. La primera aventura compartida fue una noche de carnaval. Se nos ocurrió, a las 2 de la mañana, una hora en que los pibes de 15 años no andaban solos por la calle, cantar la marcha peronista. Parábamos en las esquinas o en alguna puerta de casa a puro grito de corazón. A la semana siguiente nos invitaron a un local del PST, Partido Socialista de los Trabajadores, a ver la obra de teatro Juan Moreira, un gaucho socialista. Como estábamos al pedo, decidimos ir. La función tardaba en comenzar. Mientras tanto, algunas muchachas repartían el periódico del partido. No entendíamos demasiado, pero nos dejábamos llevar, con la esperanza de conocer a alguna chica. La representación pasó sin pena ni gloria. Enseguida, al tipo que dirigía el asunto, se le ocurrió hablar de los males del peronismo. No tuvo mejor ocurrencia que vociferar contra Evita. Nos levantamos automáticamente, lejos de la claridad política, solo por la corazonada. Nadie me había enseñado a querer a Evita,
pero de lo que sí estaba seguro es de que no la podía odiar. Al lunes siguiente salí solo a caminar. Fui a la escuela Hadley, una escuela en el barrio de Flores, cercana a la iglesia San José, una escuela privada de apoyo escolar para ciegos. La casa central estaba en Chicago. Su director, Pedro Ignacio Rosell Vera, un hombre profundo, un verdadero guía. Nos entendimos fácilmente, lo adopté como un papá ciego, entre comillas. Su modo de ser hacía menos trágica la ceguera. Un ser tranquilizador que te empujaba al conocimiento a abrir la cabeza, nos decía. La escuela estaba emplazada en una vieja casona de la calle Rivera Indarte. Ahí preparé algunas materias para volver a la secundaria. Judith, la profesora de inglés, trataba no solo de enseñar el idioma del imperio, sino de aleccionar. Ella tenía un oscuro deseo, un odio de clase que no disimulaba en lo más mínimo. Cámpora personificaba el demonio, pero no era la única que te intentaba adoctrinar. Blanca, que me preparaba en matemáticas, militaba en la JUP. Para cuando cumplí mis 16, su regalo fue un libro de materialismo histórico y materialismo dialéctico. Aquí no terminaba la cosa. Un día Pedro me hace pasar al otro lado de la casa donde vivía junto a su mujer Fari y 4 de sus hijos. Pedro, que se movía como si no fuese ciego, dijo: Alejandro, quiero que escuches un disco que acaba de grabar mi hija Eve con otros compañeros, llamado La Cantata Montonera. Nunca supe por qué fui elegido para esa secreta confesión. Además quedé sorprendido por los personajes que conoció a lo largo de su vida. Neruda, García Lorca, Rodolfo Walsh, su amigo entrañable con el cual vivió unos meses y que aún en la clandestinidad no dejaba de llamarlo. El 11 de marzo del 73, los Alonso, la familia de mi padre, recuperaban la felicidad. De raíz peronista, los vi emocionarse y abrazarse por el retorno del peronismo al gobierno. De vuelta al colegio. Ahora en segundo. Estoy pensando mucho en esa escuela. Eh, ¿Cómo no salir de ahí sabiendo de política, ¿no? Y siendo militar. Qué lindo eso. Qué envidia un poco. De vuelta al colegio. Ahora en segundo año del Nacional Mariano Moreno, absolutamente politizado. Esto que decíamos. Todos se preparaban para la asunción de Cámpora el 25 de mayo del 73. Recuerdo la gente. El pueblo estaba en la calle, haciéndose sentir, haciéndose escuchar. Subía un colectivo y la gente cantaba. La cordillera tiene los Andes, el gaucho tiene el facón, el oligarca la guita y el pueblo tiene a Perón. Vino el tiempo de las tomas, la gloriosa época del tío. Se ocupaban las escuelas, las fábricas, el mundo nuevo sonaba cerca. La gente aclamaba a Salvador Allende y a Ortigoz, el presidente de Cuba. Chile, Cuba, el pueblo te saluda. Así se cantaba en Plaza de Mayo. Enseguida hice amigos en la escuela, ayudaba mucho a reírme de la ceguera, había que diluir lo siniestro. Se trataba de darles permiso a los demás para que jugáramos con eso. Aquello que resultaba extraño que un ciego estudiase. En medio de tanta efervescencia, después del 25 de mayo, apareció la propuesta de armar el centro de estudiantes. Debíamos ir a elecciones, división por división. En nuestro curso nos presentamos 3 para ser delegados. Votábamos 35. Fui elegido por 10 votos de diferencia. No me sorprendí, sentía confianza. Hoy me parece extraordinario que, en tiempos donde uno suponía estar en una sociedad más prejuiciosa, hayan elegido a alguien que no veía. Más o menos. Las cosas tienen sus formas, ¿sabes? Ahí nació la vocación de participar y de tener un espíritu militante. Una gran compañía fue Martín Vázquez, tipo de convicciones. Él me había intentado convencer llevándome algunas charlas en la Facultad de Medicina para que yo integrase el FAES, Frente Antiimperialista de Estudiantes Secundarios,
que respondía a vanguardia comunista. Durante la última dictadura derivó en el PCML, Partido Comunista Marxista-Leninista. Fue muy solidario conmigo en las tareas de la escuela, atento a que estuviese siempre acompañado. A pesar de ello, no pudo convencerme para que tuviese una mirada maoísta de la realidad. El último encuentro fue casual, en abril del 77. Viajaba en un colectivo. De pronto alguien en voz baja dice: «Ale, soy Martín, del Moreno». Bajamos sin pensarlo y nos fundimos en un abrazo. En algo coincidíamos, creíamos en la lucha armada. Quedamos en volvernos a ver con la excusa de prestarle un disco de aquelarre, pero eso nunca sucedió. Años más tarde supe que integraba la lista de desaparecidos. En la primera reunión del centro de estudiantes, un compañero trajo la idea de cambiar de nombre al colegio y rebautizarlo Héroes de Trelew. Imaginábamos que el poder estudiantil no tendría límites, que solo sería una cuestión de tiempo. Pero la atención social giraba en torno a la vuelta definitiva del general Perón. El 20 de junio estábamos Aníbal Perón y yo charlando en la puerta de su casa. Frena delante de nosotros un coche y alguien nos dice: «Métanse adentro que vienen los negros. Hubo quilombo en Ezeiza». La voz del presidente del club una vez más, intentando inocular el miedo a las puebladas, como si los negros hubieran sido los causantes de los horrores de la patria. Al día siguiente, la profesora de geografía, que decía pertenecer con orgullo a tradición, familia y propiedad, se enfrentó conmigo con cierto dolor, ya que para ese entonces me había transformado en el mejor alumno del curso. A los gritos comenzó a cargar sobre la juventud peronista la responsabilidad de lo ocurrido. Me opuse por puro sentimiento y tuve una contestación lapidaria: «Ay, Alonso, siendo tan buen alumno, qué lástima que sea comunista». A decir verdad, no sabía bien qué era. La única certeza que tenía era la de no ser antiperonista. Sin duda, aquel 20 de junio fue una masacre, una bisagra en la historia de nuestro país. Después sobrevino la renuncia de Cámpora, se enrarecía el aire. En Chile la derecha avanzaba sin piedad. El 11 de septiembre del 73, por medio de un golpe de Estado, cae el presidente Salvador Allende. Los estudiantes salíamos a la calle en defensa del pueblo chileno. Sorprendía cómo se organizaba rápidamente el estudiantado frente a un objetivo bien claro. En las manifestaciones participaba activamente, aunque sucedía algo extraño. Por un lado, una sensación de alegría, y por el otro, el miedo por no poder ver lo que pasaba alrededor. El crimen político empezó a regar de sangre las calles con la aparición de la AAA. Un acto de heroísmo increíble fue cuando asesinaron a Antonio José de Leroni y a su mujer Nélida Arana, y cómo ella se interpuso entre las balas y su esposo. Ambas víctimas habían actuado en el peronismo de base y defendido como abogados a numerosos presos políticos. Al año siguiente, entre cientos de asesinatos, caían el sacerdote Carlos Mujica y Silvio Frondizi, este último con quien mi padre había tenido algunos encuentros. No puedo olvidar la manera brutal con la que fue sacado de su casa y el hallazgo de su cuerpo en los bosques de Ezeiza. Continuaban los hechos curiosos, como la vez que los pibes del barrio decidieron llevarme al cine. Se estrenaba la película de Leonardo Fabio, Juan Moreira, que, junto con Estado de Sitio, de Costa Gabras, que mi madre se encargó de leerme, me abrieron el despertar de la conciencia. Mujer atípica para la época, ir con su hijo a ver una historia sobre los Tupamaros. Los días pasaban entre la escuela por la mañana y estudiar por la tarde para rendir tercer año libre, con el afán de recuperar el tiempo perdido. La dura prueba salió bien. Ya estaba en cuarto año, debía nuevamente darme a conocer.
El infaltable humor sería una vez más el mejor antídoto contra la pena. Un compañero, el primer día de clase, dibujó en el pizarrón un gato ciego llevado por un perro que hacía las veces de un lazarillo. Fuimos redoblando las apuestas. Alguno traía el diario, me lo daba, se sentaba detrás de mí, en voz baja iba leyendo el texto para que yo lo repitiera en voz alta, o locuras como decirle al profesor: se corre, que no puedo ver para copiar. Qué boludo. Sacábamos a relucir aventuras amorosas, reales o no. Para el caso poco importaba. Salud. Salud. Y salud a los rengos de Perón. Me pareció que ameritaba tomarnos un minuto. Además acá están preparando un guiso. No es por hacer envidiar, pero la verdad que nada, ya, ya saboreándolo. Gracias. Bueno, nada, les invito a que se abran uno si tienen y quieren y pueden. Sacábamos a relucir aventuras amorosas, reales o no. Para el caso poco importaba. Recién estrenados los 16 años, y en una de las visitas a la biblioteca, hablaban de una chica ciega muy hermosa que vivía en el barrio de Belgrano. Pregunté su apellido y fui a contarle a mi amigo Aníbal. Buscamos en la guía de teléfonos hasta dar con ella, con tal suerte que nos atendió. La convencimos de tener un encuentro, propuso su casa. El frío de julio calaba los huesos, pero nada nos acobardó. Un domingo nos presentamos. Todo nos parecía exótico. Un edificio lujoso, con una palmera en la entrada. Su madre salió a recibirnos, una mujer elegante que, sin demorarse, nos indicó que nos sentáramos en el comedor, muy grande y alfombrado, en unos sillones que parecían de película. Ya esto ya me está sonando a Alicia a la derecha. Capaz que no, pero salió a saludar un perro. Se sentó cerca y al instante aparecieron dos chicas de hermosas voces, Mónica y Trudy. Esa cita parecía sacada de un cuento de hadas. Estábamos como en otro país. Si esa es la Trudy, entonces capaz que no. Aníbal dejó de hablar. ¿Qué pasa?, pregunté inquieto. Es que estoy viendo un piano de cola alucinante, un Steinway. Amaban la música clásica, por lo que terminamos escuchando las 4 estaciones de Vivaldi. A decir verdad, poco nos interesaba la música barroca. Lo importante era ir tras la conquista. Cuando nos fuimos me enteré de que Aníbal tardó en darse cuenta cuál de las dos era ciega. Mónica se desplazaba con una habilidad que hacía desconfiar de su dificultad. Volvimos a encontrarnos para escuchar un concierto de órgano de Bach en la iglesia redonda de Cabildo y Juramento. Iglesia de la novela sobre héroes y tumbas. Me encanta esto de vivir el amor según una novela. El sábado siguiente nos vimos con Trudy. Después de charlar hacia ningún rumbo, nos besamos tímidamente. Parecía un sueño que se fijara en mí. Su voz delicada, con un tono melancólico que no hacía más que aumentar su belleza. El romance duró un mes. Un día decidió dejarme, confesando que le gustaba un chico más grande. Aníbal y Mónica habían comenzado a salir. Luego del desengaño amoroso, me retraje en mi casa. Pasaba los fines de semana escuchando la música de Sui Generis y escribiendo sus letras en braille. Mi madre se inquietó, ya que estaba profundamente triste. Una tarde de septiembre, escuchó en la televisión que unos jóvenes con discapacidad estaban luchando por lograr que se apruebe una ley laboral para personas con problemas físicos. Con la osadía que la caracterizaba, dijo: te anoto los teléfonos que dicen en pantalla, así llamas. Por ahí encontrás un grupo de amigos. Acá deja otro poema que dice: despedida. Me despido de este país, me despido de mis amigos, de mis enemigos. Amigos,
Solo quiero recordarles que no dejen de ser mis amigos. Solo quiero recordarles que no me olviden, a la marcha del tiempo, a la marcha del tren en que me vaya, que borran las huellas de la amistad lejana. Por Marcelo Hellman. Acá dice, Marcelo Hellman nació el 11 de enero del 56. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fue secuestrado el 24 de agosto del 76 junto a su compañera María Claudia García Iruretagoyena, embarazada de 7 meses y medio. Capítulo 5. Demoré un par de días y decidí comunicarme. Atendí a una chica que no preguntó demasiado. Solo insistió en invitarme a una reunión para el sábado siguiente en el barrio de Paternal. Necesitaba salir de ese momento oscuro. Aunque deseaba cambiar el mundo, estaba más preocupado en encontrar el amor, una chica a quien poder querer. Azarosamente, ese sábado era el 13 de septiembre del 74. A 3 años del accidente, pasaba de ser un niño confundido a un adolescente ganado por las ansias de la revolución. El encuentro fue en la casa de Norberto Scarpa, en la calle Nicasio Oroño. Salió a buscarme una chica, de voz muy dulce, que me guió hacia donde estaban los demás. Ale, soy Claudia. Pasamos por un pasillo estrecho. Cuidado, Ale, que a los costados tenés 3 sillas de ruedas. No te vayas a golpear. Te presento a Norberto, le decimos el flaco. Bienvenido, compañero. Así aparecieron una lluvia de voces. Acá están Chiche, Hugo y por último Pepe. Entre mate y mate arrancó un largo interrogatorio. ¿Qué me había traído hasta allí? ¿Qué pensaba del peronismo? Al sentirme acorralado los corrí por izquierda, apelando al evangelio marxista, enseñado por mi padre. Lo que me sorprendía era que ni Norberto ni Hugo, que parecían ser los más grandes, no condujesen la reunión. El liderazgo lo ejercía Pepe, siempre sintetizaba el pensamiento del grupo. Al otro día recibí un llamado de Claudia diciéndome que, de ser aprobada la ley laboral 20.923, ellos harían una fiesta y querían que estuviese. La celebración se iba a realizar en la calle Estados Unidos 1558, donde funcionaba el local de la UNCEL, Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado, promotora de la ley, de la cual Norberto era el presidente. Le decían el flaco, un tipo que medía casi 2 metros, una de las personas más entrañables que conocí. Hábil negociador, optimista por naturaleza, recuerdo una frase suya conmovedora. Mira, Ale, a mí me pasó un tren por encima. El tren había sido la epidemia de polio del 56. Cuando estaba internado, a su lado la gente moría como moscas. No puedo dejar de admirar que, aun con sus problemas de salud, sin la visión de un ojo y con su andar en silla de ruedas, tuvo coraje y dignidad. Esa entereza que tienen los grandes hombres con vocación de cambio. Me guardo mi comentario. Trabajó como bancario, andaba siempre en su coche adaptado, gran jugador de ajedrez, psicoanalizado, un tipo adelantado a su época. Y bueno, si tenía recursos, en 1975 vislumbra, por su edad, los tiempos que se avecinaban, denunciando la cercanía de una caída estrepitosa. Entonces decide retirarse. Yo no sabía si era un grupo de compañeros con un móvil partidario o un conjunto de amigos que luchaban por una conquista laboral. No asomaba en ellos un lenguaje militante. Eran astutos para seguir observándome. Por mi parte, continuaba con la exaltación del marxismo. Fabricaba ese personaje sabedor de revoluciones, pero solo era un personaje, un signo de la época, había que tomar partido. Visité por primera vez el Instituto Nacional de Rehabilitación en las calles Dragones y Mendoza. Allí funcionaba el Centro Profesional, una escuela de oficios para discapacitados, donde estudiaban jóvenes de toda Latinoamérica.
Claudia estaba esperándome en la estación de Barrancas de Belgrano. Después caminamos hacia el río mientras me hablaba. Discúlpame, Ale, pero no puedo andar más rápido. No te preocupes, entre los dos hacemos uno. ¿Cómo describirte el instituto? Es gigantesco, hay mucho verde, una pileta enorme y la cancha de básquet techada para jugar en silla de ruedas. Enfrente tenemos el hospital de rehabilitación y detrás la villa del Bajo Belgrano. Los compañeros que viven allí son muy solidarios con nuestra lucha. Perdón, ya seguimos. Pero me está haciendo pensar mucho todo esto. Perdón por pecar de autorreferencial, pero nada, una piensa en su vida, ¿no? Y en el acceso a espacios así. Y nada, y de que yo en realidad crecí eh, lejos de otras discas, o sea, las experiencias que tuve con otras discas fueron una mierda porque en realidad eran espacios en los que como que nos amuchaban a todos juntos y nos llevaban en una camioneta para un lado y para el otro, em, y no se daba realmente. También era muy chiquito, éramos todos muy chiquites, ¿no? O bueno, en realidad en algunas ocasiones habíamos de distintas edades, pero digo, al menos yo era muy chiquita. Eh, y no eran espacios buenos. Pero nada, pienso en, mientras que yo estaba creciendo, en los espacios que existirían, que yo no conocía de ellos, que mi madre tampoco conocía de ellos porque nadie le informó. Y, y bueno, y tampoco era como ahora que existen las redes como para poder informarse. eh, Porque una tiene 27 años, pero no parece, pero en realidad estas cuestiones de la tecnología han surgido hace muy poco. eh, y nada, ponerle que cuando yo era niña, mi primera computadora, que la tuve a los 8. Eh, y nada, o sea, Facebook lo empecé a usar cuando era adolescente, o sea, está. Entonces, nada, como que pienso en cómo estos espacios, si bien es como, no sé, enfrente tenemos el hospital de rehabilitación, bla, bla, nada, crean estos espacios de confusión entre discas y de posible militancia. Y como a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué la militancia disca está tan atrasada? Y bueno, es por la falta de más espacios así. O de saber que existen esos espacios también, ¿no? Eh, Nada, de qué lindo hubiera sido encontrar otras discas que en vez de estar tipo en la de, ay no, estoy re deprimido porque soy lisiado, eh, hubiéramos podido empezar también con el humor desde ese entonces y esas cosas. Que también el humor es otra cosa que yo empecé con eso cuando estuve en el liceo. Y también fue cuando empecé como a relacionarme más con otras personas. Eh, bueno, también es algo muy clave de la adolescencia en general, el humor sarcástico, ¿no? Pero nada, como que me deja pensando mucho en eso y en que una vez es como que se arrepiente se arrepiente no, porque no es una decisión de una, pero se lamenta no haber accedido a determinadas cosas antes. eh, y también por prejuicios propios también, porque al yo pasar por esas experiencias tan de mierda con otras lisiades, después pasé un montón de años en los que no quería relacionarme. Em, entonces, es difícil, porque también a veces es como, no sé, viene una fundación y, y sus intenciones no son las mejores y quieren armar un grupito para llevar unos lisiados ahí, y a veces ahí se forma igual algo, pero a veces no, a veces sufrís pila, entonces, nada, o sea, me refiero a que no me culpo a mí, ni culpo a mi madre, eh, pero nada, es un análisis
de por qué yo empecé como en realidad a conocer a otras discas y a entablar diálogo en estos años, tipo 2019, 2018. Em, Nada, leo esto y me parece muy lindo. Eh, a pesar de que todo el alrededor es dictadura y desapariciones y torturas y asesinatos y cosas que pasan cuando uno milita por los derechos humanos y se enfrenta a el mal, a la derecha. Eh, bueno, dicho eso. Si hay discas escuchando eso, manden sus comentarios. También estuvo hablando un poco de este tema de los diálogos discas, una cuenta en Instagram que es Lisiada en Teoría, eh, que subió una historia de algo de hacerte una amiga lisiada en Instagram, les estoy poniendo en el chat. Y también se dio un diálogo ahí de si la gente, si las lisiadas tenían amigas lisiadas o no. Y nada, me hizo pensar cosas. Y que hasta el día de hoy, por ejemplo, a veces tiendo a tener compas de militancia lisiadas, pero no amigues. Eh, pero bueno, nada, como puse en las historias, tampoco es que sea una persona que haga amistades así por un montón y que se me dé muy fácil eso. Así que nada, capaz que no es solo por lo lisiado. Nada, vayan a su cuenta de Instagram a avisar las cosas. Seguimos. Los sábados por la noche ya no dolían. Siempre había una razón para juntarse. Igual seguía bajo la lupa. Chiche continuó la tarea de estudiarme. Una noche fuimos a su casa. Quería que conociese a sus viejos. Su padre era un paraguayo sobreviviente de la guerra entre Paraguay y Bolivia, donde perdió varios hermanos. Uruguaya toma vino. Después, en 1945, llegó a la Argentina en el primer gobierno de Perón y conoció una dignidad impensada. La madre, una señora riojana que había sido mucama en el hospital Alvear. Cuando los viejos se fueron a dormir, el gordo dijo: "Tengo algo que quiero que discutamos". Era un documento de Carlos Olmedo, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, en una discusión con la gente del ERP-PRT. Mágica fue la ceremonia, ese ritual clandestino. En una charla telefónica con Mónica, aproveché para decirle que había conocido un grupo de compañeros discapacitados. Le conté por lo que peleaban y mis ganas de que los ciegos se enterasen de las propuestas políticas de esta organización. Con el flaco Norberto fuimos a la casa de Pedro Rosell, quien escuchó atento nuestro pedido, que en su escuela pudiésemos pasar al sistema braille el texto de la ley laboral y otros documentos. Pedro accedió generosamente a la transcripción. Mi primer aporte al grupo salió de maravilla. Cuando estuvieron listas las primeras impresiones, fui a compartirlas con Mónica. El 30 de septiembre del 74 se promulgaba la Ley Laboral 20.923 por unanimidad de las dos cámaras. Entonces, los compañeros alcanzaron la gloria. El artículo que cambiaba la historia señalaba que toda empresa estatal, mixta o privada, debía tener el 4% de su personal discapacitado. Una clara decisión nos empujaba: hacer cumplir la ley. Salimos a buscar trabajo. Pedí una entrevista al gerente de personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en los primeros días de diciembre del 74. Perdón, le toqué la naricita a mi gato. Lo necesitaba. Me recibió con mucha disposición, escuchando a un pibe de 17 años deseoso de trabajar.
Alejandro, quédate tranquilo, déjalo en mis manos. En 2 meses venime a ver que seguramente habrá buenas noticias. A mediados de febrero del 75, recibí un telegrama citándome para formalizar el contrato de trabajo. Claudia había logrado entrar en una empresa de cueros, Pepe en la fábrica de Alpargatas como administrativo. En menos de un año todo se precipitó. Terminé la escuela de noche, siendo la brújula el sueño del trabajo. Las decisiones dejaron de ser personales, pertenecían a un proyecto político. Pepe propuso verme en el bar Imperio, en la esquina de la Croce y Corrientes. Pizza y cerveza de por medio, terminamos la noche charlando en la Plaza Los Andes. Conversábamos de chicas, de la alegría de conseguir trabajo, hasta que en un momento él se puso serio. Mira, Ale, nosotros respondemos a la organización Montoneros y lo que quiero preguntarte es si querés participar. Parecía una declaración amorosa. Lo leí re mal entonces. Lo era, a la causa revolucionaria. Sin titubear dije que sí. Sellamos el pacto abrazándonos mientras decía: Fuerza, compañero Ale. Lo único que pedimos, si caes en manos del enemigo, tenés que aguantar 24 horas sin delatar a nadie. No puse ninguna condición. Estaba claro que ya formaba parte de esta cofradía. De aquel frente que en su época de esplendor llegó a movilizar a más de 100 compañeros, solo quedaba una docena de militantes. La integración laboral no sería nada fácil. El Rodrigazo había golpeado fuerte. Los conflictos sindicales se profundizaban. Tomen vinito, pero también agua. La UNCEL perdía protagonismo. Claudia y Norberto propusieron que fuésemos al corazón del poder, la sociedad rural. Imprimimos unos bonos de contribución para conseguir dinero, con el que compraríamos el papel y un nuevo mimeógrafo que permitiría seguir concientizando a la gente. El resultado de esa aparición pública fue un desastre. Imaginamos que la oligarquía vacuna se apiadaría de la UNCEL, entre comillas, pero no llegamos a vender ninguno. Sabíamos poco del marketing de la beneficencia. La vez que nos queríamos portar bien, acatar las reglas del sistema, algo nos delataba, aunque fuésemos vestidos prolijamente y desplegásemos buenos modales, pero por algún lugar sobresalía la rebeldía. Decidimos volver a la fuente, recuperar la población de compañeros que aún quedaban internados en la escuela profesional, los pibes marginados por el sistema, muchachada de las provincias y de los países limítrofes. Con Hugo en la cabeza fundamos el Club CICEDA, Club Integral de Discapacitados Argentinos. En el servicio de rehabilitación estaba puesto el énfasis en el deporte, en el básquet, en silla de ruedas. Con la obsesión de ser distintos, surge la palabra integral. Construir un espacio de aglutinamiento que fuese una experiencia superadora, un lugar donde la cultura y el arte estuviesen presentes. La figura convocante en el club era Hugo Avendaño. Le decíamos Huguito, un tipo respetado por todos, brillante jugador de ajedrez. Apenas podía mover su cuerpo. Desde chico sufría fiebre reumática. Andaba por los 40 años. Fue elegido presidente de la institución. Claudia, secretaria. A los tumbos, armamos un equipo de básquet en silla de ruedas. Compitiendo no nos iba nada mal. Era como si Excursionistas hubiese ascendido a la primera división A del fútbol. Ni puta idea de lo que está diciendo. Pero al igual que Excursionistas, nuestro capital era la mística. En este club entraban todos los distintos, los desprolijos, los desheredados. Muchos compañeros que no tenían un lugar que los contuviera se sintieron identificados. Claudia dirigía un taller de lectura. Allí nos hizo conocer a Germán Gess, a Pablo Neruda, a Miguel Hernández. Con su ternura, logró que atorrantes se interesaran por la literatura. Claudia poseía una impresionante sensibilidad y una profunda solidaridad.
Una vez organizó ir al cine del Teatro General San Martín con toda la banda de forajidos, entre los cuales me encontraba. Ese día el único tipo ciego era yo. No sabía qué hacer, si quedarme o volver a casa, ya que la película elegida era Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti, una película en italiano. Me acerqué a Claudia y le dije, no te hagas problema, vuelvo a casa. Y me contestó como siempre, visceral, contundente. Vos sos boludo, vos venís conmigo, la película te la voy a leer. Se ponía con facilidad en el lugar del otro. Nuevamente se reafirmaba que nadie quedaba afuera. Claudia representaba la figura de una hermana mayor. Era 4 años más grande. Estábamos reunidos en la casa de Norberto con otras compañeras más formales que ella. Cuando hablaban de sexo decían hacer el amor. Y Claudia, directa, chispeante, nos corrigió a todos. ¿Qué? ¿Hacer el amor? Se dice coger. Coger. Puteaba y le quedaba bien. Estudiaba sociología y al aprobar las primeras materias se la veía muy feliz. Hugo y Claudia fueron los únicos que, al inicio del 76, se quedaron en el territorio de Barracas de Belgrano. Hugo consiguió la concesión del buffet del servicio de rehabilitación. Durante 1975 vivía debajo de la tribuna de la cancha con el Topo, un compañero tucumano, y Gilberto Boli, en lo que hoy se llamaría un loft arrabalero. Mónica había roto el noviazgo con Aníbal, entonces le propuse que se acercara a nosotros. Tuvo una charla política con Pepe y se sumó a las filas de esta revuelta. Ella y Trudy tenían una inseparable amistad. Mónica organizó una fiesta en su casa para festejar la ceremonia militante. Estaban Pepe, Trudy, Claudia y Guido, amigo de la infancia de Pepe, exiliado de Chile y después militante de la JP. Y el infaltable gordo Chiche. Esa noche Cupido hizo de las suyas. Al poco tiempo empezaron a salir Chiche y Mónica, Trudy y Pepe, Guido y Claudio. Sí, definitivamente la juzgué mal. A Mónica y Trudy. I'm sorry, no eran de derecha. Cuando leí Trudy ya supe, pero antes no sabía. Perdón. En los primeros días de abril ya era un bancario más. Apenas cobré el sueldo, salí de paseo con mi madre por la calle Corrientes a tomar café, algo que la hacía muy feliz. Nunca te llevé a tomar café. Después nos metimos en una librería. Compré unos poemas de Benedetti. ¿Qué? Bueno, una vez, pero no enseguida. Y se los regalé. Estaba tan entusiasmado que seguí comprando. Buscaba todo lo que hubiese sobre el Che Guevara. Sí, muy bancario de él, re bancario. El librero, ante mi insistencia, contestó: los tengo guardados en el subsuelo. Si los querés te los traigo. Rondaba en el aire un clima de asfixia y censura. Inconsciente, llevé 15 libros de golpe. El banco me destinó a su taller gráfico en Bartolomé Mitre 2046 del barrio del Congreso. Entraba a las 5:30 de la mañana. No es el horario bancario que conocemos al día de hoy. Cruzaba solo la avenida Rivadavia milagrosamente, desafiando a la noche, tratando de pescar el colectivo porque no había ni un alma en la calle. Los primeros días no entendía muy bien dónde estaba. Un lugar enorme, de techos altos y largos y fríos pasillos, con cantidades astronómicas de resmas de papel. Mi trabajo consistía en ir caminando desde la primera fila de papeles, levantando hoja por hoja, hasta terminar armando un gigantesco formulario. 6 o 7 horas haciendo lo mismo, caminando de una punta a la otra de la mesa. Sentía que era Carlitos Chaplin en la película Tiempos Modernos. Entré con un fervor exagerado, queriendo ser útil, parecer igual a los demás. Se murió a llorar. El capataz no pensaba lo mismo. A la semana de estar allí, se acercó diciéndome al oído:
La puta que te parió. Si seguís trabajando a ese ritmo, te voy a hacer echar o te voy a marcar hasta que te jubiles. Bueno. La visión de la clase obrera transmitida por mi padre no estaba ahí. Esos trabajadores no deseaban ninguna revolución, salvo una rareza. Daniel Rodríguez, un pibe ciego, militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Ah, ya. No leer y hacer otras cosas a la vez. No hacer eso. Ya. Bien, que esos trabajadores no deseaban ninguna revolución, porque me sonará conocido eso, salvo una rareza, Daniel Rodríguez, un pibe ciego. Aunque sea una rareza, qué bueno tener esa rareza de compañero de trabajo, que no todos podemos decir lo mismo. Un pibe ciego militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Aunque para él el peronismo era una deformación pequeño burguesa, pero no dejábamos de ser compinches. Ser empleado del Banco de la Provincia de Buenos Aires tenía ciertos privilegios. A cualquier tipo que trabajase allí le otorgaban un crédito de 80 sueldos para comprarse la casa. El dueño de la vivienda propia estaba asegurado. La institución señorial tenía un depósito de gente. El taller gráfico, el subsuelo, la isla del diablo de Papillón. Allí iban a parar todos los castigados, los inservibles, los mutilados, sordomudos, ciegos, algún que otro marica, divididos por una ley de hierro, el personal administrativo por un lado y los obreros por otro. En todos los bancos mandan a los ciegos al subsuelo, porque yo sé de uno que, bueno, no era un ciego, era un sordo, pero el ciego igual tampoco era que trabajara atendiendo al público, y el sordo tampoco. Em, y, y la usuaria de silla de ruedas atendió al público poquito. Después la pasaron a otro lado. En fin, ya además estamos hablando de los 70, ¿no? Así que, peor. Divididos por una ley de hierro, el personal administrativo por un lado y los obreros por otro. También eso. Después de varias veces de llegar tarde, me mandó a llamar el jefe del taller. Apenas entré a su oficina, puso una voz de mando ridícula. Mire, Alonso, usted es nuevo aquí, pero debe saber que el banco es como la Constitución. Primero el banco, segundo el banco, tercero el banco. Ese ser era una mezcla de maestra boba con portero de edificio. Mi respuesta fue el silencio. Allí todo era un cambalache. No tardé en aprender a jugar el juego. Robarle tiempo a esa máquina infernal, rutinaria, enloquecedora, llena de normas sin sentido. Solo voy a decir que estoy sintiendo muy personalmente todo esto y gozándome un poco. Gracias, Alejandro Alonso. La escuela nocturna y el taller se emparentaban por su falta de compromiso político. La primavera camporista se había acabado, la muerte de Perón y el patético gobierno de Isabel anunciaban el abismo. Esos estudiantes adultos estaban ocupados en terminar lo más pronto posible. Pero el profesor de historia intentaba sacarnos del letargo. Gracias a él conocimos el plan de operaciones de Mariano Moreno y también a Ortega Peña, que enseñaba a dudar y a cuestionarse. Otro personaje que removía nuestras cabezas era la profesora de literatura, quien conoció mis primeros intentos de poeta. Así que qué impresionante los profesores de historia y de literatura, ¿no? Qué importantes. Cuando son comprometidos son todo. Mientras los leía y me ponía un 10, decía, si usted escribe así, no hace falta que le tome examen. Reconocí la poesía gracias a una ensoñación amorosa con una compañera de curso 7 años mayor.
en homenaje a esa mujer, bueno, también otra cosa que me siente unida es esto de la escuela, nada, que yo hice el nocturno y también con, no el enamoramiento de una compañera 7 años mayor, sino lo de cursar con gente mayor eh, siendo dista, ¿no? Nada, increíble. Es en homenaje a esa mujer, escribí el primer poema que jamás leyó, pero la ilusión de tenerla empujó como un río indomable las palabras de amor. Muy lesbiana esa experiencia, la verdad. A 2 años de la caída de Salvador Allende, Pepe soñaba con traer a su familia de Chile. Juntamos dinero mes a mes de nuestros sueldos. Primero llegó su padre adoptivo, José. Hombre con una vida dura, muchos años los había pasado en la cárcel. Fue amnistiado por el gobierno de la Unidad Popular. José, un tipo al que quise mucho, un hombre sencillo, muy afectuoso, de buen porte y en quien Pepe depositaba mucha confianza. Una noche nos encontramos con Pepe en el mítico bar Imperio. Yo creía que era una cita de carácter político. Un tiempo de pocas preguntas. Tomamos el colectivo que nos dejó en la ruta 8, cerca del kilómetro 20. Después de media hora de viaje, habiendo hablado de mujeres, de cuáles serían nuestras nuevas consignas y así, como al pasar, dijo: Ale, vas a conocer a mi viejo. Eso significaba redoblar la apuesta, un voto de confianza. José se presentó con un abrazo. Nos esperó en la ruta. Caminamos unas 3 cuadras hasta una casita de madera donde le habían dado alojamiento paisanos suyos. Después del golpe de Pinochet, se produjo una fuerte inmigración desde Chile. Entramos, el olor a comida casera invadía el ambiente. Qué bien huele, papi. Preparé un guisito porotos con rienda, como a vos te gusta, dijo. Era una mezcla de fideos, papas, ají y porotos. Nunca fui de mucho comer, pero esa noche vacié el plato. Papi, le ha salido muy bien la comida. Mire que el Ale, que es medio remolón, no dejó nada. Me extrañaba la formalidad que tenían, sonaba antiguo, pero era su manera de tratarse. A la medianoche nos dimos la vuelta. José nos acompañó abrazándonos a los dos. Pepe había pasado a la clandestinidad, ya en el instituto estaba marcado. Su figura poseía un halo de misterio, una fábula construida entre todos. Los demás, al ser de menor nivel, entre comillas, seguíamos en la superficie, también entre comillas. Capítulo 6. Lo voy a leer porque por más que estamos en las 10, es cortito. A ver. Puedo leer el 6 y el 7 que son una página. Bueno, dos caricias. Formábamos parte de una generación en la que la virginidad se vivía como un valor social. De sexo poco sabíamos. Pepe, siempre atento a la urgencia de los compañeros, trajo el libro Concepción, Nacimiento y Anticoncepción, que debía ser leído rigurosamente. Uno de los atributos del hombre nuevo, entre comillas, consistía en conocer de educación sexual. Nunca me había acostado con nadie. Una tarde nos juntamos a solas en la casa de Chiche con Pepe. Para mí era una preocupación recurrente, saber cómo era una vagina, su forma, su textura. Él, animoso como siempre, puso una cartulina sobre una mesa. Compañero, le hice las formas del dibujo que estaba en el libro con una plasticola en relieve para que usted pudiera tocar. Otro gesto de generosidad, como aquella salida al cine con Claudia, que traspasaba los límites de lo previsto. La revolución no era el puro panfleto, la arenga política, el libro testimonial esclarecedor. La revolución se reflejaba en una cantidad de pequeños y cotidianos actos de amor. Estar atento a los otros se vivía como algo natural. La búsqueda del bien común nos abrazaba, la idea de cambiar el mundo. No un pedacito, no una parte, cambiarlo todo.
La casa de Mónica era el nuevo lugar de reunión. Resultaba extraño que en un elegante departamento de Belgrano se discutiese sobre las políticas de la organización Montoneros. Al principio Pepe bajaba línea y el resto acataba, pero eso fue sucediendo cada vez menos. Comenzábamos a tener una mirada crítica del tiempo que nos tocaba vivir. Cuestionábamos algunas prácticas. La palabra organización era un tanto lejana. Se parecía a una madre invisible que nos cobijaba a todos. Nunca habíamos visto su verdadero rostro. Todo empezaba a oscurecerse. Funcionábamos como esos viejos cristianos en las catacumbas. La revolución y Dios eran la misma cosa. Venerábamos a algunos santos, el Che Guevara, Camilo Torres, Evita. La permanente discusión era cómo llegar a la gente, tratar de hablar su misma voz. La misma discusión del día de hoy. Mandamiento número 1. Vivir como el pueblo. Estaba acostumbrado a las quimeras, no me eran ajenas. Durante muchos domingos de 1974 al 75 se sumaba a la mesa familiar Asdrúbal Santucho, alias Chicho, del ERP-PRT. Con mi padre se entendían muy bien, más allá de lo político, tenían un trato fraternal. Chicho estaba convencido de que la provincia de Tucumán sería un territorio liberado, entre comillas. Luego vendrían las tropas de la OEA y la comunidad internacional los reconocería como un ejército regular. Se diferenciaba de los montos porque pensaba que donde todo se analizaba, todo era pasible de un desarrollo teórico. Uno adquiría una gimnasia de interpretación de lo social. El país hacía agua por todos los costados. Lo mejor de la película ya había pasado. El aroma de revolución cada día estaba más lejos. Capítulo 7. Aníbal y yo visitábamos a menudo a Danielito, que primero estaba internado en el hospital de rehabilitación y luego en Vitra, vivienda y trabajo, una vieja casona al lado del Hospital María Ferrer, en el barrio de Constitución. Dani tenía el cuerpo de un chico de 5 años, voz enronquecida, cara de gringo y ojos avispados. Dormía en un pulmotor. Increíble su empuje, las quería vivir todas. Murió tempranamente a los 26 años. Gracias a él conocimos un boliche llamado Chelovesco en Lanús, lugar de travestis, gays y lesbianas. Se rumoreaba que el dueño era un comisario de la bonaerense. Con Danielito aprendí la terrible dependencia que puede sufrir un ser humano. Provocaba admiración, nunca se lo pude decir. Cuando uno está entre compañeros con dificultades físicas, pareciera que fuésemos todos iguales. Ahora estoy convencido de que no lo es. Hay problemáticas que generan una dependencia con el mundo infinitamente mayor. Qué interesante leer a militantes de ISCAS de una edad mayor también, ¿no? Porque ahora, nada, las ideas que tenemos de la discapacidad y de la admiración y de que los problemas físicos no generan la dependencia, sino cómo te trata el mundo, ¿no? Pero a su vez, nada, leer estas cosas te hace pensar también, ¿no? En lo personal y más allá de las teorías que tenemos a veces, las cosas que vivimos también y nada, el efecto que puede tener en uno. En fin. El andar, no dije nada con lo que acabo de decir, pero bueno. El andar por los márgenes abrió mi cabeza. Pude ser menos prejuicioso. En el Centro Nacional de Rehabilitación conocí a un chico que había sido bailarín del Colón. Muchos pibes de la comunidad gay lo visitaban. Imposible de olvidar aquella vez que, caminando por Juramento hacia las barracas de Belgrano, uno de ellos, con su mejor voz de loca, dijo: ¡Ay, tengo un ataque místico! ¡Quiero ser monja! Aníbal preguntó descaradamente qué era ser pasivo, y él contestó con desparpajo: el primero que se tira de espaldas en la cama.
Y ahí termina el capítulo 7. Por supuesto que voy a dejar ahí. Em, bueno, nada, voy a terminar por ahí, un poquito por la hora. Em, y nada, pareció re lindo estar leyendo. Me parece que nos dice pila este libro, que tiene pila de las cosas que militamos actualmente y que nos viene bien analizar el pasado. Perdón, pero esto es algo que está pasando detrás de cámaras. Está mi gato por acá. A ver si. Hola, veo. Decirle hola a la gente. Hola, ¿cómo están? Y estaba intentando agarrar esa libretita. Chao. Se mueren de amor, yo sé. Em, en fin, nada, re lindo. Re importante. Y nada, lo vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Ya saben que cualquier comentario que tengan me lo pueden mandar, ya sea participando en el chat, que está bueno que participen porque se vuelve más, ¿cómo es esta palabra que no me sale? Participativo. No, Interactivo. interactivo. Gracias. Y si no, me lo pueden mandar por mi Instagram. ¿Qué más tengo para dejarles? A ver. Em, las redes. También, si quieren, si les gustó esto, o si les gusta en general, sea la primera vez que ven esto o no, pueden apoyar compartiéndolo por ahí. Ya les dejé mis redes, las dejo de nuevo. Y también en este momento estoy llevando a cabo una colecta para conseguir la silla de ruedas que necesito. Así que si tienen la forma de apoyar monetariamente, pueden apoyar por ahí. Y si no, también la pueden compartir, que difundiendo ayudan pila. Nada, espero que les esté siendo como tan importante e interesante este libro como a mí. Me copa muchísimo aprender de nuestra historia. Sé que el aprender sobre la historia en general es un debe que tengo, sobre historia argentina, uruguaya y en general, felicidades y no. Así que me parece buenísimo estar haciendo esto. Y bueno, seguiremos. Hoy estamos a viernes 22. El lunes que viene, el lunes 25, probablemente sigamos leyendo el libro. Y después les recuerdo que el sábado 30 a las 14 horas de Argentina-Uruguay y 19 horas España, creo, vamos a tener el vivo con Itzi, en el que la vamos a entrevistar y vamos a tener una charlita re linda. Les voy a dejar ahí también el Instagram de Itzi, que es a quien estuvimos leyendo anteriormente. Les recuerdo, el sábado 30 a las 14 horas Argentina-Uruguay y a las 19 en España. Va a ser un sábado y va a ser un poquito más temprano para que ella, que vive en España, pueda participar y también gente de allá lo pueda ver. Entonces, eso. Me voy a seguir tomando vino y comer un guiso. Y honrar un poco los reinos de Perón con todo eso, me parece. Sí, la semana que viene también es la marcha por la diversidad, el viernes, y es la previa el jueves y el viernes. Les voy a dejar el link a el Instagram de la marcha en el chat. Estoy entrando. Van a encontrar en las últimas publicaciones descripción de imagen también.
Eso no lo voy a decir. Eso que me están diciendo es secreto. Pero nos encontraremos por ahí. Nos encontraremos, ¿no? Si andan ahí, nos veremos. O no nos veremos. No me verán. Si es como el protagonista de este libro. Pero me encontrarán si quieren. Bueno, o no sé si quieren tampoco, porque con la cantidad de gente que hay, pero lo más probable es que si le prestan atención a lo político de la marcha, me noten. Eh, Así que nada, y también para gente que no está en Uruguay, supongo que la van a transmitir por TV Ciudad, no tengo idea. Pero casi siempre lo hacen. Les confirmo el lunes, si sé algo. En fin, nada de eso. Si están en Uruguay, busquen la forma de ir a la marcha la semana que viene, porque es muy importante. No hay que olvidar el peso político que tiene en nuestro país al ser la mayor marcha del país. Eso. Y en los mensajes que estamos dando por la diversidad y por la interseccionalidad. Así que eso. Me marcho. Que tengan unas buenas noches. Seguiremos leyendo el libro. Debería haber dejado. Ay, pucha. Creo que se me acaba de ocurrir. No lo dejé. Ay, esperen. Les voy a pasar el link a la editorial. Que no lo había hecho. Pero lo tengo que buscar. Dame un segundito. Ay, esto me va a hacer sonido. Ay, probablemente sí. Para. Ah, tuki. Les dejo ahí en el chat el link de la editorial. Y también me dijo Alejandro que hay una versión en audiolibro. Así que cualquier cosa, si llegan a querer la versión en audiolibro, me escriben un mensajito y les paso el contacto para conseguirlo. Bueno, sí, mi versión es un poquito un audiolibro, pero está fragmentada y tiene comentarios míos en el medio. Así que si quieren una leída por alguien, que probablemente sea alguien súper profesional y con una voz así toda linda, Julia tendría que haber leído esto, el audiolibro. Pero bueno, no sé quién es que lo leyó, así que no le saquemos mérito. Nada, si quieren tener el audiolibro, me contactan. Y si no, me siguen escuchando por acá. Y a ver si esto me está subtitulando bien, porque esto es algo que me gustaría que me lo subtitule bien. Si no me oyen, porque no me están oyendo, oyendo, porque no me están oyendo, pueden buscar el libro que básicamente lo estoy leyendo entero. Así que no se pierden tanto. Hablé de a poco a ver si los subtítulos me entendían. Carajo, mierda. Eso me lo censuró. Bueno, se vayan a cagar. Que alguien, por favor, si van a desarrollar programas y cosas, desarrollen un programa que entienda así automáticamente en vivo. Yo entiendo que me voy a quedar sin trabajo, pero bueno, es necesario por la accesibilidad. En fin, que tengan buenas noches, que disfruten, que coman algo rico si pueden y si quieren, y tomen algo rico si pueden y si quieren. Y seguimos en la próxima clase de la escuelita de hija, que me acabo de dar cuenta que va a ser la 10ª. Bueno, bye.